Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por asistir tanto presencialmente como en streaming a nuestro espacio de Fundación Telefónica, en esta tarde especialmente bochornosa de mediados de julio, para seguir una jornada en la que vamos a hablar sobre TIC y justicia y donde pretendemos analizar cómo la mejora social y económica de un país pasa necesariamente por modernizar también el sistema judicial. Para los que no me conocéis, mi nombre es Rosa María Sainz y soy gerente en Fundación Telefónica. Las TIC, como todos sabemos, ofrecen respuesta a todas las demandas de la sociedad y, como no podía ser de otra manera, lo hacen también en el terreno de la justicia. Gracias a los avances y a la innovación en campos como la movilidad, las analíticas de datos, el cloud computing o los social media, los órganos judiciales pueden desempeñar su labor de forma más eficiente, rápida y precisa. Cada vez son más los sectores entre los que se destaca el judicial que se ven favorecidos a la hora de disponer de toda la información necesaria de forma ágil, atractiva y eficaz. Para tratar este tema, contamos hoy con una mesa redonda formada por destacados juristas a los que desde Fundación Telefónica queremos agradecer especialmente su presencia y que van a ser moderados por Antonio Herrero, gerente de marketing del sector de Administración General del Estado de Telefónica. En esta mesa, además de abordar la modernización de la justicia, se va a hablar también de una reciente publicación sobre esta materia donde tenemos aquí a su autor. Sin más, esperando que les resulte interesante y entretenido el tema que vamos a tratar, paso la palabra a Antonio para iniciar la mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. ¿Se me oye? Sí. Bueno, buenas tardes. Como Rosa nos ha contado, estamos aquí para poner de largo el libro de Javier de Angulo, que lo cierto es que es un libro pues realmente bonito y lleno de sabiduría, como vamos a tener la ocasión de comprobar esta tarde. Primero, daros las gracias a todos por estar aquí. Darles las gracias a nuestros ponentes, a nuestros compañeros de mesa que tenemos aquí esta tarde, Javier, Joaquín y Rubén. Y lo cierto es que es una suerte y un placer teneros aquí esta tarde porque realmente conciliar este conocimiento y esta sabiduría en una sesión como la de hoy, pues no ocurre todos los días, ¿no? Entonces, antes de pasar a comentar tu libro, Javier, si me permitís, y si me permitís vosotros también, vamos a hacer una breve reseña del currículum de cada uno de vosotros y luego me permitiría hacer una introducción del libro, ¿no? Javier, empezando por Javier. Javier de Angulo es registrador de la propiedad desde 1984. Ha trabajado más de 25 años en la modernización de los registros junto a múltiples empresas e instituciones en materias como diseño de bases de datos, arquitectura de soluciones, sistemas de gestión documental y archivo electrónico, protección de datos, firma electrónica, seguridad, etcétera, etcétera. Desde su especialidad, la integración de la tecnología en el ámbito jurídico, ha participado en congresos, cursos, conferencias, demostraciones y proyectos en numerosos países. Los últimos 3 años ha trabajado en el Ministerio de Justicia con el objetivo de mejorar los servicios de la Dirección General de los Registros y el Notariado. Ha sido condecorado con la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, la Cruz del Orden del Mérito Policial, la Cruz del Mérito Militar y la Medalla de Honor del Colegio de Registradores. Bueno, qué decir tiene que es un currículum bastante extenso y completo, ¿no, Javier? Con respecto a Joaquín, pues Joaquín se llama Joaquín José Rodríguez Hernández, es registrador mercantil de Zaragoza, licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, registrador de la propiedad y mercantil y notario, ha sido profesor asociado de la Universidad de Navarra, director del Centro de Estudios Hipotecarios de Navarra, vocal de la Comisión de Informática del Colegio de Registradores, vocal de la Junta de Gobierno y director del Servicio de Sistemas de Información del Colegio de Registradores de España. Fue representante de España en la tercera Conferencia Internacional de Registros Mercantiles de Europa en Cardiff. Ostenta la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, las Medallas de Honor del Colegio de Registradores concedidas en 2000 y en 2006. Fue codirector de la revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías y ha sido director general de los registros y del notariado desde enero de 2012 hasta octubre de 2014. Con respecto a Rubén. Rubén es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional, Universidad de Vigo.
y graduado en el programa ejecutivo de liderazgo público del IE Business School. Funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, actualmente en excedencia, y de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos. Ha desempeñado, entre otros, los siguientes puestos: Secretario General Adjunto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, MUFACE. En el Ministerio de Justicia ha sido subdirector adjunto de Contratación y Servicios y subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil, y actualmente es vocal asesor en el Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Asimismo, es autor del estudio denominado El Directivo Público, sobre la situación y perspectivas de futuro que obtuvo el primer premio de estudios financieros en 2014. Una vez compartidos vuestros currículums, pues oye, me gustaría compartir también unos datos acerca del tema que vamos a hablar esta tarde, que es la modernización de los sistemas registrales, ¿no? Y ver un poco cuál es el punto de situación del que partimos en España. Me he permitido sacar de los informes del Instituto Nacional de Estadística una serie de datos acerca de las encuestas sobre el uso de las tecnologías de la información. Los comparto con vosotros. Por ejemplo, más del 65% de las empresas españolas de 10 a 49 empleados utilizan la firma digital. Este porcentaje sube al 95% en el caso de las empresas que tienen más de 250 empleados. El 93% de las empresas interactuó con la administración pública de alguna manera digital en 2014. Para ello, pues, utilizaron diferentes propósitos. Por ejemplo, capturar impresos o formularios de las páginas web, el 83%. Obtener información a través de las páginas web de las administraciones, o hacer la declaración de impuestos, en este caso el 79,2%. Esto nos podría hacer pensar que la administración electrónica es un hecho en lo que se refiere a la interacción entre empresas y entre ciudadanos con la administración pública. Pero no es tan así. Vemos que hay diferentes velocidades. Aquí tengo datos del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, en donde nos dice que el 56% de los ciudadanos realiza pagos de impuestos a través de Internet. Pero solo el 26% utiliza este medio para la prestación de servicios sanitarios. En el caso de la obtención de becas y ayudas, este porcentaje se reduce al 20%. Y ya si hablamos algo más cercano a vuestro ámbito, que son, por ejemplo, los certificados de nacimiento, matrimonio o el registro de coches, se queda en cifras del 8 y el 3,6% respectivamente. Es decir, que esto baja mucho y depende de la lectura que hagamos, ¿no? En el caso de la Administración de Justicia, según los últimos datos del cuadro de indicadores de justicia de la Unión Europea, pues los resultados no son del todo aceptados, porque son resultados hechos en base a encuestas heterogéneas, ya que no son modelos comparables entre diferentes países. Pero lo cierto es que España no sale muy bien parada. Se habla del escaso aprovechamiento de las nuevas tecnologías e incluso se habla de la casi carente conexión telemática entre los distintos órganos judiciales. A pesar de ello, y según Joaquín tú nos cuentas en la introducción que haces del libro de Javier, pues el sistema registral español es un sistema registral homologable a los sistemas más seguros de Europa y a nivel mundial. Es un sistema en el que realmente podemos confiar y es un sistema sólido desde el punto de vista jurídico. Cuando hablamos del registro desde el punto de vista informático, del registro electrónico, yo creo que la canción es otra, ¿no? Y que existe un recorrido de mejora. Y yo creo que aquí, Javier, es donde tu libro supone una aportación crucial a lo que puede suponer la transformación de un sistema registral sólido desde el punto de vista jurídico, pero con áreas de mejora reseñables desde el punto de vista tecnológico, incluso operativo, ¿no? Y yo creo que es de reconocer el valor que está aportando. Por eso yo diría que yo me he leído el libro y me ha parecido pues realmente interesante, realmente enriquecedor. Yo diría que el libro rezuma sabiduría. Yo diría que es un libro que, partiendo de un conocimiento exhaustivo de la realidad
apoyado en experiencias reales de lo que tú has vivido en tus 25 años de puestos de responsabilidad en esos registros, haces un diagnóstico acertado y haces una identificación de áreas de mejora tanto en las áreas tecnológicas, operativas, incluso organizativas. Y yo diría que nos muestras modelos de evolución realmente ambiciosos, apalancados en la aplicación de las nuevas tecnologías a los sistemas registrales, como pueda ser la interoperabilidad, como pueda ser la reutilización de los datos, esto es lo que hemos venido a llamar el Open Data, o como pueda ser el Big Data. Por otra parte, he de reseñar una sensación que tuve a la hora de leerme el libro, la verdad, que es muy agradable y la quiero compartir con todos vosotros, y es la combinación de claridad y profundidad. Ha sido capaz de, en un libro que realmente habla de conceptos profundos, pues hacerlo de manera profunda y clara. ¿Cómo? Pues yo diría que pones en contexto todas las variables que el lector tiene que conocer. Pones en contexto los conceptos alrededor de los registros, como pueda ser su razón de ser, su situación, su funcionamiento, su tipología, y también haces una introducción a los basics de lo que es una transformación tecnológica, conceptos tecnológicos como pueda ser el cloud computing, la migración de los datos o la digitalización. Lo cierto es que eso consigue dar una capacidad de introducción en el mundo de los registros que yo cuando leí pues me imaginaba que no me iba a enterar de mucho, la verdad, y puedo decir que me he enterado del 90% y que he aprendido tanto de la situación actual como de las posibilidades que tiene. Comparto con todos vosotros que es un libro muy aprovechable y realmente que te hace sentir esa sensación, ¿no? Yo creo que no muchos libros son capaces de hacer sentir esa sensación. Por ejemplo, yo me he leído algunos libros de divulgación científica donde te desentrañan temas muy intrincados, como pueda ser, pues no sé, la historia del tiempo, de Stephen Hawking, en donde se habla de los enigmas del universo, ¿no? Bueno, pues tienes esa misma sensación de que te está introduciendo en áreas realmente complejas en las que tú no pensabas que fueras a ser capaz de entender o introducirte, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una capacidad que no está al alcance de muchos, sino de muy pocos. Y creo que se consigue pues con una combinación de lo que tú tienes, Javier, de conocimiento, sabiduría, inteligencia, experiencia, pero sobre todo de ese afán de aportarnos valor a los demás, a la sociedad, ¿no? Con lo cual vaya nuestro agradecimiento por ello. Así que bueno, con esta introducción, si os parece, comenzamos con una serie de preguntas que yo os voy a ir haciendo. Son preguntas acerca del libro o acerca de temas que pueden estar asociados con el libro, pero más genéricos, ¿no? Las voy a ir dirigiendo a cada uno de vosotros, pero por favor, sentíos libres de aportar en cada momento como queráis y lo hacemos de una manera dinámica, ¿vale? Javier, para ti la primera de tu libro. Coméntanos, ¿cuáles son los temas clave? ¿A quién va dirigido? ¿Cuáles son las lecciones principales que podemos extraer de tu libro? Bueno, muchas gracias por tus palabras, Antonio, que, no sé, me dan casi vergüenza, me llegan muy hondo. Yo creo que el lector de este libro es alguien que tiene relación, o al menos que tiene interés por conocer algo sobre los registros. No es un libro para cualquiera. No son temas los que se tratan en el libro de los que se pueden tratar en 140 caracteres. No es un libro para disfrutar, no es una novela para entretenerse. Es algo para reflexionar, para buscar quizás más que respuestas, temas sobre los que plantearse preguntas. Yo he intentado en el libro suministrar toda la información que a lo largo del tiempo he ido recabando sobre muchas de las materias que se tratan y sobre todo buscar referencias en otros lugares, informes de instituciones, de organismos, informes políticos, informes técnicos, informes jurídicos, normalmente disponibles en abierto a través de Internet, que permitan a quien tenga interés por alguno de los muchos temas que trata el libro, profundizar desde distintos puntos de vista, desde distintas visiones que son posibles en relación con casi cualquiera de los temas que se tratan. El mensaje que el libro intenta transmitir es un mensaje muy simple, pero al mismo tiempo finalmente muy complejo. Es tan simple como que los registros han de ser modernizados
porque ha pasado demasiado tiempo desde que se crearon y su función dentro de una sociedad cambiante pues debe replantearse en cada momento. Se analiza bien en el libro, creo, en términos comprensibles para cualquiera, que el registro fue una cosa en el siglo XIX, pasó a ser otra cosa en el siglo XX y debe ser algo muy diferente en el siglo XXI. ¿Qué debe ser el registro en el siglo XXI y qué intenta transmitir el libro que debe ser un registro o un sistema registral más que un registro? El archivo de datos de la Administración, pero un archivo de datos en términos de interoperabilidad, de inmediatividad y de servicio público sobre todo. El registro ya no está al servicio del propietario para defender cada uno su propiedad. El registro está al servicio de la sociedad en su conjunto. Y eso comprende de una parte al ciudadano, pero también de otra parte, y muy importante, a las administraciones públicas. A través de un tratamiento electrónico desde un punto de vista pues, de interoperabilidad, de modernidad, de análisis, de Big Data, de reutilización de datos del sector público, es posible que la modernización de los sistemas registrales sea una semilla que permita iniciar de verdad, cuando digo de verdad es en términos reales, la modernización de la Administración. Modernización de la Administración que tiene pues un camino largo por recorrer, pero quizá en ese camino uno de los cimientos sea la modernización de los sistemas registrales. Muy bien, muy claro. Oye, Joaquín, coméntanos acerca de esto que nos decía Javier, la modernización de los registros. Tú has sido director general de los sistemas de registros. Durante esos 3 años yo supongo que se han aplicado todos estos temas que nos comenta Javier. ¿Cuál es, en tu opinión, la receptividad que la Administración pública en su conjunto ha tenido a la modernización del sistema registral? Y pues no sé cuáles son los pros y los contras, las barreras, los beneficios que se obtienen de esta aportación. Bueno, nosotros desde que llegamos a la Dirección General nos interesó mucho explicar al resto de las administraciones públicas no solamente las ventajas, sino la necesidad de un registro moderno al servicio de las propias administraciones. Durante mucho tiempo en el ámbito registral se habló de un registro abierto a la sociedad y ya implicaba un avance importante en este sentido del registro como servicio público. Sin embargo, tal vez por la especial organización de los registradores se olvidó y no se destacó suficientemente el carácter de funcionario público de los registradores y el carácter de servicio público de los registros. Y esto es un hecho, el registro es una oficina pública, los registradores son funcionarios públicos. Tanto el registro de la propiedad como el mercantil, como bienes muebles, como los registradores dependen del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Los libros son propiedad del Estado, las inscripciones que se practican en los libros son propiedad del Estado. Cuando tengamos un registro electrónico, las inscripciones se practicarán sobre una base de datos y la base de datos y las inscripciones serán propiedad del Estado. Sin embargo, todo esto no ha sido debidamente relacionado con las propias administraciones públicas y se ha producido una infrautilización por parte de las administraciones públicas de sus registros, como decía Javier, porque los registros son del Estado. Y se pueden poner muchos ejemplos de esto, ¿no? Nosotros cuando desarrollamos el Plan Intensivo de Nacionalidad tuvimos relación intensa con algún funcionario que decía que él no quería recibir papeles electrónicos, que él quería recibir datos. Y probablemente aquí está el secreto en el avance de la Administración, ¿no? Los registradores expiden notas informativas y certificaciones en soporte electrónico y en soporte papel, incluso las que se expiden en soporte electrónico. Se trata simplemente de una imagen, de un PDF que obliga a las administraciones a volver a procesar la información que en teoría tenían que haber recibido sin necesidad de ningún tipo de tratamiento. Baste recordar, sin ni echar la culpa a nadie, de todo lo que ocurrió con el famoso NIF 14Z, ¿no? En el ámbito mercantil se pueden poner ejemplos de las revocaciones de los NIF que la agencia tributaria remite al Boletín Oficial del Estado en soporte electrónico, los registros reciben en papel, tienen que volver a procesar y notifican a la agencia tributaria en papel, o igual ocurre con los supuestos de las bajas en el censo de entidades, donde la agencia tributaria genera un mandamiento desde su propia base de datos, lo firma, va al registro en papel, el registro tiene que volver a procesar la información y devolver otra vez en papel la información a la agencia tributaria, ¿no? O el caso muy llamativo, en mi opinión, del registro electrónico de apoderamientos, donde se contienen una serie de informaciones digitalizadas sobre representaciones, que no son más que la consecuencia de una falta de conexión del registro mercantil y, en su caso, del registro civil con la propia administración.
Esto hace que, al ser información digitalizada, las demás administraciones tengan que volver a procesar la información. Y por otro lado, es un registro incompleto. No consta si la sociedad está extinguida o no, si se ha liquidado o no se ha liquidado, si se ha fusionado, si la persona, si se trata de una persona física, ha fallecido o no, si está dada de baja en el censo de entidades. Con lo cual, la información que la propia administración está procesando para ella misma es una información incompleta e inexacta, ¿no? Todo esto lo hemos explicado, a veces a iniciativa nuestra y a veces también por petición de otras administraciones, a la Agencia Tributaria, a la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, al CNI, al INE, a la Dirección General de Catastro, a todos los organismos y dependencias que se relacionaron con nosotros con motivo del Plan Intensivo de Nacionalidad, que fueron realmente muchos. Y de todos se obtuvo una respuesta positiva, cuando no entusiasta. La pregunta ante todo esto es, ¿y por qué seguimos así? Yo para ello les recomiendo la lectura del capítulo primero del libro de Javier Angulo y en particular del estudio que en él se hace de la figura que el autor denomina el deshacedor. Así es. Bueno, lo explico levemente porque suena eso así a chino. El deshacedor es un personaje que sale en una novela de Orson Scott Card, que es el autor del Juego de Ender, que se hizo película y fue famosa, pero aparece en otro libro que se llama Alvin the Maker. Y el deshacedor, The Maker, el protagonista, Alvin, intenta cambiar el mundo para bien. Y el deshacedor, pues puede ser el viento, puede ser la corriente del agua, puede ser una persona. Es como una fuerza negativa que se encarna en cualquier cosa y todo lo vuelve al principio, a todo se opone, ciega y oscuramente, de manera que impide el avance de la civilización. Ese deshacedor se encuentra siempre luchando contra cualquier género de modernización, en especial en el ámbito tecnológico, porque el deshacedor no entiende de nada y la tecnología es un poco más confusa que el resto de las cosas, con lo cual el deshacedor encuentra ahí un campo propicio para su actividad. Así es. Muchas gracias. Bueno, interpreto de tus palabras, Joaquín, que hay un tema muy importante de adaptar los procesos y no simplemente aplicar la tecnología de manera en bruto. Y luego hay un tema muy importante de cultural, organizativo y de afinidad y de acoger a la tecnología como algo que realmente puede suponer una palanca de transformación, ¿no? Todo el deshacedor, la verdad es que me hace mucha gracia porque nos lo encontramos sistemáticamente en muchos sitios. Yo lo relaciono con algo que decimos mucho internamente, que es la resistencia al no. Pero efectivamente, eso. Rubén. Muy buenas. Pues tu turno, si te parece. Como subdirector general del Registro de Nacionalidad y Estado Civil. Estuviste allí 3 años y yo supongo que todos estos temas de los que estamos hablando también te son muy familiares, los has aplicado. Me gustaría que nos comentaras, por favor, pues qué impacto puede tener esto de manera bien aplicada, qué impacto han tenido, qué potencial le ves a nivel de eficiencia, a nivel de reducción de cargas administrativas, a nivel de mejora de la sistemática de atención. Bueno, yo antes de nada quería decirle a Javier pues 2 cosas. Enhorabuena y gracias. Enhorabuena por la obra que has escrito. Tengo que decir que me llegó hace 2 días y no he tenido tiempo material para poderla leer, pero hasta ahora lo que he visto, la verdad es que no solo sabes, sino que además lo demuestras y lo escribes, ¿no? Y en segundo lugar, gracias porque he aprendido muchísimo trabajando contigo. El prólogo que ha hecho Joaquín, la verdad que lo comparto desde la primera letra hasta la última y además ya dejas tu sabiduría impresa, negro sobre blanco, con lo cual, pues la verdad que voy a poder seguir aprendiendo, aunque ya no trabaje contigo. Y en relación, Antonio, con lo que tú comentas, a mí siempre me gusta decir, ya no soy el encargado del registro civil, pero cuando lo era, siempre me gustaba hacer una breve referencia histórica al registro civil, ¿no? ¿Cuál es su origen? Y en ese sentido, siempre yo parto de una fecha que es el año 1563, que es el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento se va a generalizar para toda la Iglesia el régimen registral regular de bautismos, matrimonios y defunciones. Y este sistema, este registro eclesiástico funcionaba con unas garantías tales que se hizo pues totalmente necesario para la vida civil. Y así fue que pudo subvenir todas sus necesidades hasta la Constitución de 1869, fruto de ideas liberales, que con el principio de libertad de cultos dio origen a la Ley de Registro Civil, la primera que ya fue
fuera de los registros parroquiales, que es de 1870. Entonces, tengamos en cuenta estas fechas, porque la primera ley, que es de 1870, en su esencia se mantiene todavía en vigor hoy. Con posterioridad, en 1957, se dicta la nueva ley de registro civil, que todavía sigue en vigor, y llegamos al año 2011, en donde el legislador aprueba una ley de registro civil que hace poco, recientemente, pues bueno, tenía una vacatio legis de 3 años y recientemente la han vuelto a mandar otra vez de vacaciones hasta el año 2017. Por lo tanto, la ley actual es del año 1957. ¿Por qué digo esto? Porque el registro civil tiene una serie de problemas. Y en relación con las cargas, que es lo que tú comentabas. A ver, las cargas administrativas, que es verdad que es un concepto que se utiliza muchas veces y de manera, bueno, pues realmente a veces muy manido, ¿no? Una carga es cualquier actividad de carácter administrativo que tiene que realizar un ciudadano o una empresa para el cumplimiento de una obligación que impone la normativa. Es así de simple y así de complejo a la vez. Tanto que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pues, ha dictado un manual en el año 2014 que se atreve incluso a valorar las cargas administrativas, ¿no? Y trayendo a colación determinadas cifras, que son las más llamativas en este sentido, en materia de registros, pues habla, por ejemplo, que la presentación de documentos por escrito tiene un coste de 80 euros, cuando es telemático es de 5. Una inscripción electrónica, una inscripción tradicional, el coste es de 110, cuando es electrónica es de 50. Y la llevanza de libros, cuando es un libro electrónico, el coste cuando el libro es tradicional, el coste son 300 y cuando esa llevanza de libros se hace electrónicamente es de 150. En el ámbito en el que me muevo ahora, por ejemplo, hablando de la receta electrónica, como también ejemplo de reducción de cargas administrativas, que actualmente ya tengo que decir que el 77% de las recetas ya se prescriben de esta manera, ha supuesto un ahorro para las comunidades autónomas de 250 millones de euros, ¿no? En líneas generales, la reducción, el coste que ha supuesto, la reducción de coste que ha supuesto el uso de medios electrónicos por la Administración en los últimos años ha sido de 20.000 millones de euros. Eso en términos generales. Pero hablando del registro civil, sí que me gustaría también señalar que en el registro civil hay una serie de costes añadidos, porque todo esto se habla en el marco de procedimientos normalizados y regulares. El registro civil tiene una peculiaridad, y es que en ese sentido hay mucho tiempo que pierden los ciudadanos en la realización de trámites en el registro civil. El registro civil hace al año una media de unos 5,5 millones de operaciones. Y hay una cosa muy importante, y es cuánto cuesta el tiempo. Y traigo aquí a colación la cita de Antonio Machado, ¿no? No hay que confundir pues, el valor con el precio. Lo que yo he dicho antes era el precio. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros estamos en la Dirección General y nos llegaban muchísimas quejas de ciudadanos porque le están dando citas para presentar la solicitud, una solicitud, simplemente la presentación, dentro de 6 años, por ejemplo? Eso no tiene una valoración. Una noticia muy reciente de la semana pasada es que el Registro Civil de Santa Coloma de Gramenet, resulta que hay una niña de 2 años y medio, hija de 2 salvadoreños, cuya Constitución establece que los hijos de salvadoreños nacidos fuera de su territorio no adquieren, no transmiten su nacionalidad, por lo tanto nace en territorio español, y han ido a escribir a su niña en el Registro Civil de Santa Coloma y le han dado cita para el año 2021. Entonces, es una situación de apatridia originaria que eso está pasando hoy día. ¿Eso cuánto vale? Eso no vale ni 80, ni 100, ni 300 euros. Eso es una situación que atañe al registro civil que tenemos hoy día en España y que nosotros pues hemos intentado, de algún modo, y es lo que refleja Javier, pues darle un vuelco a la situación. Muchas gracias, Rubén. Cierto es que has pintado un panorama con una clara área de mejora, ¿no? Sí, tanto desde el punto de vista de cargas administrativas como de dinamismo y de eficiencia, ¿no? Totalmente. Respecto a este tema de la eficiencia, Javier, yo quería aprovechar que tenemos a un experto como tú en conocimiento de la administración pública desde el punto de vista de funcionamiento y también desde el punto de vista tecnológico, para hacerte una pregunta algo más global, si me permites, y es respecto de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos que es una comisión
cuyo principal objetivo es generar más eficiencia, liberar de cargas administrativas y agilizar el funcionamiento de la propia administración, sobre todo la administración central, ¿no? Me gustaría que nos comentaras tu opinión sobre el planteamiento que hace, sobre el nivel de sus medidas y sobre incluso su grado de implantación y el modelo organizativo que hay ahora mismo para la gestión de las TIC en la Administración General del Estado. Vamos a ver, yo creo que la simple existencia de Cora ya es un avance. Es decir, que desde el Gobierno se plantee la necesidad de reformar profundamente la Administración ya es un avance importante. No se ha hecho antes. Con lo cual, un paso supone. Otra cuestión diferente es si es el paso que se necesita o si son, dentro de Cora, los objetivos que se han planteado, todos los pasos que son necesarios. Desde luego, los pasos que se han dado dentro de Cora, los objetivos de Cora, son razonables, son positivos, están todos en una línea pues, que no puede dejar de compartirse. Pero es cierto también que tenemos que tener en cuenta, hasta en esto, el contexto. El contexto es una situación extraordinariamente difícil en España, una situación en la que no se puede plantear inversión, no se puede plantear gastos, solo se puede plantear contención, reducción, y por tanto pues eso condiciona un poco el modo en que Cora se ha fraguado. Yo creo que quizá en otros momentos podríamos haber pensado que Cora fuera más ambicioso. En aquellos momentos pues fue imposible. Me parece que pensar desde Cora en consolidación, en centralización de CPD, centralización de compra, en fin, en todos estos objetivos que son pues evidentes y pues, creo que son compartidos por todo el mundo, pues es lógico. Ir más allá hacia pues, la colaboración público-privada, la externalización, la inversión para la reducción posterior en el medio y en el largo plazo de los gastos, quizás es demasiado. Es demasiado por muchísimas razones que son evidentes para todos, pero yo voy a destacar una que también es evidente para todos, pero que normalmente no es comentada. Y es que es evidente, creo, desde cualquier punto de vista, que sin liderazgo, sin convicción, sin impulso político, sin determinación, es imposible sacar adelante ningún proyecto. No es una cuestión de inversión, no es una cuestión de gasto, no es una cuestión de fuerzas de trabajo, no es una cuestión de ni siquiera de numeración de objetivos. Es una cuestión de que todo es posible siempre y cuando se quiera. Si no se quiere, todo es imposible. Entonces, partiendo de esa base y de la existencia permanente alrededor de todo esto de gran cantidad de deshacedores, es muy difícil que Cora lleve a objetivos muy ambiciosos. Yo creo que si la confluencia de las estrellas que se produjo en el comienzo de esta legislatura vuelve a plantearse, quizá hayamos todos aprendido la lección que el tiempo nos está dando y podamos ser mucho más ambiciosos. Creo que Cora es una buena idea que tiene un recorrido, al menos en lo que conocemos, muy corto. Me imagino que el tiempo dará nuevas oportunidades. La civilización, yo soy positivo y creo que siempre va en una dirección de avance. Las cosas, a pesar de todo, a pesar de todos los deshacedores, a pesar de todas las coyunturas, problemas y sinsabores, las cosas tienden a mejorar. Llevan siempre, toda la vida, toda la existencia de la humanidad mejorando. Y por tanto yo creo que debemos ser optimistas, positivos y considerar que en algún momento la lógica se impondrá y las cosas tenderán a ir más allá de estos pequeños niveles en los que se ha comenzado a plantear una reforma de la Administración que sin duda requiere una profundidad mucho mayor que la que se ha debatido dentro de Cora. Pues muchas gracias por tu sinceridad, Javier. Si me permitís una cuña publicitaria en relación con lo que está diciendo Javier, quiero decirte que estoy muy de acuerdo y sin posicionarme sobre lo que significa la Cora, pues deciros y compartir con todos vosotros que nosotros en las empresas tecnológicas pues nos gustan mucho más los enfoques transformadores que los enfoques reduccionistas. Si me explico, es mucho mejor un enfoque de mucho más por algo más que un enfoque de más por menos o lo mismo por algo menos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que tener proyectos ilusionantes y ambiciosos. Muchas gracias. Perdón, Antonio, a mí simplemente me gustaría añadir respecto a lo que dice Javier. Que por supuesto, Vale, Rubén, gracias. Sí. Que Cora se percibe como un conjunto de muy buenas ideas. Es un plan de gobierno, un conjunto de buenas ideas. Algunas de ellas pues son brindis al sol, que lógicamente, pues oye, están bien también hacerlo, ¿no? Pero ¿qué pasa con los planes de gobierno? Que cuando cambia el gobierno, pues lógicamente puede cambiar el plan, es susceptible.
como un ejemplo concreto, por ejemplo, el tema de la transparencia, el portal de transparencia, que en su momento se dio tanta repercusión, parecía que con eso ya se acababa la corrupción en este país, pues es un portal que se abrió, creo que fue mitad de mes de diciembre del año pasado, y que creo que hasta el día de hoy ha tenido 3 millones y poco de visitas, que es lo que tiene cualquier día el diario Marca. Entonces, pues eso, en definitiva, creo que refleja también lo que un poco la situación. Nada más. Muchas gracias por tu aportación, Rubén. Joaquín, hablando de temas globales, yo creo que vivimos en un mundo cada vez más global, en donde todos los sectores están sujetos a un entorno de apertura, globalización y compartición entre diferentes geografías, diferentes territorios de las mejores prácticas, y tenemos que aprender unos de otros, ¿no? Con esta visión de globalización que sabemos que aplica a todos los sectores, ¿cómo ves tú que los sistemas registrales están en otros países? ¿Qué elementos comunes o elementos diferenciadores tiene el sistema registral español con respecto a otros sistemas registrales del mundo? ¿Qué posibilidad hay de integrar y qué beneficio supondría esa integración, incluso una posible unificación por ciertas regiones? No es precisamente la mejor época para hablar de la Unión Europea, pero vamos, yo creo que tiene recorrido, ¿no? ¿Nos puedes comentar, por favor? Bueno, hablar de derecho registral internacional aquí, donde en la parte derecha de la sala veo por lo menos a 3 expertos, Almudena, Enrique, Jesús, que hablarían mejor de este tema que yo, ¿no? En mi opinión, los sistemas registrales se han desarrollado fundamentalmente partiendo del registro de la propiedad, en cuanto que el registro de la propiedad delimita derechos, asigna derechos y permite la movilización de la riqueza. A partir de ese modelo de registro de la propiedad, cada país es diferente, y siempre que se ha intentado instaurar o reformar un sistema registral, aunque sea partiendo de un modelo, el resultado siempre ha diferido de ese modelo, porque cada país es muy particular y sí se producen muchísimas mezclas de requisitos. Con todo, sí se pueden señalar, a mi juicio, una serie de características comunes, tanto de un punto de vista legal como de un punto de vista organizativo de los registros. Desde un punto de vista legal, yo creo que se tiende en todos los países al fortalecimiento de la figura de los registros. Ese fortalecimiento de la figura de los registros responde a la necesidad de atribuir efectos en la seguridad, a dar seguridad en el tráfico, y se acude a sistemas donde la seguridad en el tráfico prevalece sobre la seguridad jurídica. Normalmente se vienen estableciendo sistemas que denominamos registros de derechos, ya sea de origen prusiano, como el alemán, el suizo, el español, el inglés, o de origen australiano, como el Acta Torrens, pero en todos los casos se produce ese efecto común de una presunción de efectos del contenido de los derechos en la forma en que el registro los publica, que es lo que en el derecho español viene a recoger el artículo 38 de la ley hipotecaria, cuando dice que a todos los efectos legales los derechos se presume que los derechos reales inscritos en el registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. Desde el punto de vista legal, yo creo que esta es la tendencia hacia la que se avanza. Desde el punto de vista organizativo, hay una característica general que es la resistencia al cambio, que se manifiesta cada vez que se intenta realizar una reforma. Cuando se intentan estas reformas, se acude al establecimiento de registros electrónicos y de registros electrónicos sobre una base de datos única. No se acude a registros de carácter local. Y como sistema organizativo se tiende al establecimiento de agencias independientes. Por otro lado, también se tiende, a mí me parece, a la unificación, por lo menos a la llevanza conjunta de distintos registros, conservando cada uno su propia particularidad, y a la incorporación de sistemas de georreferenciación en materia de fincas, normalmente a un coste excesivo y probablemente confundiendo lo principal con lo accesorio. Sobre esta base, cada vez que se viene a establecer un sistema, se corre el riesgo de que se organicen sistemas que, desde un punto de vista teórico, son muy eficientes y, sin embargo, cuando se intentan llevar a la práctica, fallan. Y fallan porque no se dan una serie de premisas necesarias para que el sistema funcione.
La primera premisa para mí es la existencia de un control previo en los derechos que acceden al registro, lo que en España denominamos calificación. Si no se controla lo que accede al registro, lo que contiene el registro no puede producir efectos porque no es seguro. Después, por otro lado, yo creo que es muy importante una independencia tanto orgánica como funcional en el funcionamiento de los registros. Y una independencia económica. Los registros deben ser autosuficientes y deben tener un sistema claro de responsabilidad. Cuando no hay independencia económica, a veces los ingresos que proceden del registro se destinan a otras finalidades y el propio registro se degrada. Es el caso, por ejemplo, de Puerto Rico. Cuando no hay control en la entrada, cuando no hay control en la entrada de los derechos, se producen supuestos de indemnización que a veces no se pueden pagar, incluso ni por el propio sistema. Y ha habido casos como el escocés o el neozelandés, donde han tenido que volver a modificar el sistema como consecuencia de que la falta de control, porque todo llegaba, ha dado lugar a un exceso de indemnizaciones, ¿no? Y además es imprescindible la existencia de instituciones serias y fundamentalmente de una judicatura, de una institución, de un sistema jurisdiccional muy eficaz, porque si no, no hay manera de hacer valer los derechos y, por tanto, por mucho que el registro los publique, si no se pueden hacer valer en el tráfico, el sistema no funciona. Muy bien. Muchas gracias, Joaquín. Rubén, vamos a un caso concreto, el sistema del registro civil. Es un tema muy conocido, un registro pues que está muy de moda últimamente. Coméntanos, porque yo creo que se habla de él, pues tanto cosas buenas, se habla de él como si fuera a veces un sistema ejemplar, como de carencias o deficiencias que puede tener. Coméntanos un poco desde tu experiencia y desde tu conocimiento qué inversiones se han hecho en modernizar este registro, qué impacto ha tenido y cuáles son las oportunidades de mejora o las carencias que siguen existiendo en este registro, por favor. Bueno, entrocando con la cuestión anterior, yo creo que el registro civil es un servicio público muy deficiente. Lo mejor que tiene el registro civil, sin lugar a dudas, son los recursos humanos que prestan su trabajo en el propio registro civil, porque con los medios de que disponen, que puedan seguir trabajando, que puedan seguir funcionando y no haya habido ya ningún otro tipo de altercado que salte a los medios de comunicación, pues tiene su mérito. Es lo único que yo puedo poner en valor del registro civil actual. O sea, nosotros dejamos muy claro en todo momento que si estamos llevando a cabo una reforma era porque el registro civil lo requiere. Nosotros no somos ningunos caprichosos en ese sentido. Como detectadas esta necesidad de modernizar el registro civil, también hay que decir que tampoco era una necesidad que hayamos detectado nosotros. Hace ya muchos años, y esto parte del año de un Real Decreto del año 86, ya habilitó al Ministerio de Justicia para informatizar los registros civiles, o sea, en el año 86. Con posterioridad, en el año 95, se hace una orden ministerial que ya establecía una prueba piloto de informatización en el registro civil de Murcia, en el año 95. Después, en el año 98, con la ministra Margarita Mariscal, se hace un plan integral para la informatización de los registros civiles que establecía un plazo de 4 años para informatizar todos los registros civiles de España. En este avance se llega al año 2001 cuando se pone en marcha Inforreg. Y a partir de ahí el último hito realmente relevante fue en el año 2006 cuando se hizo un convenio marco de registro civil en línea que pretendía la informatización, la digitalización y también la mejora organizativa del registro civil, ¿no? ¿Y por qué todos estos impulsos para mejorar el registro civil? En definitiva, ¿cuáles son los problemas del registro civil? Porque el registro civil tiene una serie de problemas. El registro civil, básicamente, podemos determinar 2 clases de problemas. Factores externos y factores internos. Externamente han afectado al registro civil, y vuelvo a la cuestión anterior, que es del año 57, la propia evolución de la demográfica de España. España ya es un país moderno, es un país avanzado y hay pues más movimientos migratorios, hay más adopciones internacionales, la población también ha aumentado. Eso genera, lógicamente, una serie de problemas derivados de la carga de trabajo. También se da que los ciudadanos son exigentes con el servicio público y son más sensibles a recibir un servicio público de calidad, ¿no? Anteriormente, pues quizás no era así. Y por último, también con carácter externo influye la necesidad de información por parte de otras administraciones públicas.
Pues el INE, Agencia Tributaria, Seguridad Social, que antes pues tampoco se necesitaba, ¿no? De ahí lo que comentaba desde el punto de vista externo. Internamente, pues internamente ha sucedido que aunque se hayan llevado a cabo estos intentos de modernización, solamente han puesto el foco desde el punto de vista tecnológico, pero no así desde el punto de vista de los procedimientos, de los procesos, ni tampoco pues, desde el punto de vista organizativo. Entonces, lógicamente, se han quedado todos estos procesos a mitad de camino. Y otro factor interno es la complejidad organizativa del propio registro civil. Los registros civiles se dividen en registros civiles municipales, los registros civiles de juzgados de paz y los registros civiles consulares. Si además asumimos la transferencia de competencias, donde hay, salvo 5 comunidades autónomas, los recursos materiales y los recursos humanos dependen de la propia comunidad autónoma, aunque el registro civil es competencia exclusiva del Estado. Todo eso genera que internamente una serie de disfunciones. Y como herramienta que refuerza toda la necesidad de una reforma, pues está la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, que establece claramente que más del 50% de las quejas y reclamaciones en materia de Administración de Justicia tienen que ver con el funcionamiento del registro civil. ¿Y qué es lo que pone de manifiesto este informe? Pues que el registro civil tiene carencias en lo que tiene que ver con el propio tiempo de espera, que es lo que hacía referencia antes a las colas, la insuficiencia de los medios humanos y también, lógicamente, pues el horario insuficiente, porque solamente abre de 9 a 2 de la mañana, no es accesible electrónicamente y no alcanza todas las necesidades de los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es la situación actual en materia de informatización de registros civiles? Pues que todos los registros civiles municipales y los registros civiles exclusivos están informatizados y digitalizados. Estamos hablando de 440 aproximadamente. De juzgados de paz, que hay 7.600, pues están digitalizados unos 3.400 e informatizados unos 400. Digitalización, que también quiero decir que solamente se ha llevado a cabo desde el año 1950 en adelante. Y por último, los registros civiles consulares, que en ningún momento ni están informatizados ni están digitalizados. El esfuerzo que ha hecho la Administración en todo este tiempo ha sido de unos 120 millones de euros. O sea, el coste ha sido grande. Sin embargo, pues los resultados vemos que se pueden catalogar en determinado sentido pues como agridulces. Lo has dejado bastante claro. Yo suelo poner un ejemplo que creo que refleja la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y es, algunos ya me lo habrán oído, es el de un esquimal que va con su trineo por el hielo y avanza, monta la tienda de campaña al final del día y le coge el sextante y se encuentra más al sur, ¿no? El día siguiente se levanta antes, azuza durante más tiempo a los perros, vuelve a poner al sextante y está más al sur, ¿no? Y él iba hacia el norte, ¿no? Claro, el problema es que iba sobre un iceberg. Entonces, en el registro civil pasa un poco esto, ¿no? Aunque solamente sea desde el punto de vista de las competencias que decía Rubén, ¿no? Hay competencias en materia de informatización que dependen de la Secretaría General de Modernización del Ministerio. Otras competencias de informatización dependen de cada comunidad autónoma. Los medios materiales dependen en 5 comunidades autónomas del Ministerio, en el resto de cada una de las comunidades autónomas. Y la competencia orgánica depende de la Dirección General de los Registros, pero los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial. Eso no hay quien lo gobierne. Está claro. Yo añadiría otra complejidad que me parece que lo habéis saltado porque la conocéis igual que yo, que es la del modelo de registro. Es un modelo pues fallido. No es el modelo lógico. Y, por ejemplo, en el mercantil, en el registro mercantil, bueno, pues sí existe ese modelo lógico. Es un registro orientado a personas jurídicas, donde toda la vida de la persona jurídica se lleva, digamos, en un archivo, que es el folio de la persona jurídica. Con las personas físicas en el registro civil no sucede eso. Si uno nace en un lugar, en ese lugar es donde se inscribe el nacimiento. Si uno luego lo emancipan en otro lugar, en ese otro lugar es donde se inscribe la emancipación. Si luego se casa en otro lugar, en ese lugar donde se inscribe el casamiento. Si se divorcia en otro lugar, con lo cual se crea un marasmo
de relaciones imposibles que serían posibles en el ámbito en el que nos movemos hoy día, de posibilidades electrónicas, pero que en el momento en que nació el registro civil eran impensables. Serían comunicaciones que se dirigían unos jueces encargados a otros jueces encargados para decirle, oye, aquel que nació allí ahora se emancipó, o aquel se casó y este se divorció. Todo eso es un caos, dicho francamente. Un caos en el que algunas personas que hay aquí presentes intentan poner orden con toda su sapiencia, experiencia y mejor dedicación, y en parte lo consiguen, en la parte en que es posible. Hay otra parte en que es imposible poner orden en ese caos. Y somos muchos los que aquí conocemos de qué hablamos y lo sufrimos. Y lo sufrimos no como ciudadanos, que son los que más sufren, lo sufrimos como personas que intentamos explotar o sacar de allí petróleo cuando no lo hay. No lo hay. Ese petróleo hay que crearlo. Y esto también tiene su importancia desde el punto de vista de cómo ha de cambiar el registro civil. El registro civil no se puede pensar que va a cambiar haciendo así. Hay que planificar ese cambio. Hay que pensar cómo se va a migrar de un modelo fallido a un modelo de éxito. Para eso hay que invertir, hay que diseñar, hay que trabajar y hay que dejarlo todo preparado para un día poder hacer así. Es decir, el día que se haga así y cambie el registro civil es porque se llevará trabajando un año antes. Pero aquí todo el mundo ha pensado que hay que hacer así y funcionar mañana. Y eso no va a suceder. Hasta que alguien no comprenda esto, no va a cambiar el modelo de registro civil. Totalmente. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, Javier. Hay un aspecto, para que veamos que es que efectivamente la complejidad organizativa es muy grande. El registro civil lo llevan los jueces. La judicialización del registro civil ya no tiene sentido. Lo llevan los jueces porque en esa evolución que comentaba anteriormente, cuando era un registro civil, un registro parroquial, y llega el momento de secularizar el registro civil, la única, digámoslo así, órgano administrativo que podría garantizar esa ciencia en esos datos, la incorruptibilidad de los datos, era los propios jueces, nadie más. Porque es que en ese momento existía en este país una cosa que se llaman las cesantías. Y es que cada vez que cambiaba el gobierno, cambiaban los funcionarios. O sea, que las posibilidades de manipular el registro civil eran máximas y absolutas. Por eso se determinó que la independencia de los jueces iba a garantizar ese tratamiento de los datos. Pero eso, en ese contexto, tenía mucho sentido. En España ya, en el siglo XXI, lógicamente no lo tiene. Por lo tanto, eso es una de las cuestiones que también hay que tener en cuenta. No podemos seguir funcionando bajo un modelo judicializado de registro civil. Porque estamos impidiendo, lo que igual en su día era una garantía, hoy día estamos impidiendo que los jueces realicen su función, que no es precisamente la llamanza de un registro civil. Muy bien, muchas gracias. Oye, en relación con esto del registro civil, vamos a seguir. Os voy a hacer una pregunta un poco ya más relacionada con la controversia que ha habido y que sigue habiendo sobre lo que se entiende como privatización del registro civil, es decir, asignar a los registradores su gestión. Me gustaría, Joaquín, que nos comentaras tu opinión, el modelo organizativo que tú le ves como solución a esto y el impacto que puede tener en las personas vinculadas con todo este proceso, ¿no? Como son pues los propios registradores, los empleados públicos fijos o interinos, los notarios y por último, pero el primero es el ciudadano, claro, el que se puede ver impactado con todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que mi opinión es conocida, pero yo parto del principio de que el registro civil es un servicio público esencial. Al igual que son servicios públicos el registro de la propiedad y el registro mercantil. Y por el hecho de que son servicios públicos, se encomienda su gestión a los registradores, que son funcionarios públicos. Como decía antes, los registradores y los registros dependen del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y el Notariado. El Estado establece la organización, determina la estructura y fija y mantiene la competencia organizativa y funcional del registro. Desde este punto de vista, creo que carece, bajo cualquier concepto de sentido, hablar de privatización cuando se encomienda una gestión a una gestión del registro civil a los registradores. ¿Cómo debe ser el registro civil, en mi opinión? En mi opinión, el registro civil primero tiene que ser un registro jurídicamente bien organizado.
Creo que la ley de registro civil, tal y como está estructurada, es una buena ley, es una ley suficiente, con independencia de que se queda corta a la hora de atribuir competencias al propio registro civil. Debería tener más competencias de las que tiene. En segundo lugar, el registro civil debe ser un registro electrónico sobre una base de datos única. Esto lo dice la ley. Y lo único que obliga es a mantener y aumentar los requisitos en materia de seguridad. En mi opinión, el registro debe seguir siendo gratuito. Esto ya no sé si lo dice la ley o no, porque en estos momentos no soy capaz de saber qué es lo que dice la ley vigente en materia de registro civil, pero debería ser así. Debe ser un registro que tenga el mismo nivel, los mismos estándares de calidad y de eficiencia que tiene el registro de la propiedad y el registro mercantil. Porque no nos merecemos otro tipo de registro civil. Y estamos en condiciones de hacerlo de esa manera. Y debe ser un registro integrado, relacionado con las administraciones públicas, al servicio de las propias administraciones públicas. ¿Cómo se cumplen estos requisitos de la mejor manera? En mi opinión, se cumplen de la mejor manera aprovechando la infraestructura funcional, material y humana que tienen los registros de la propiedad y mercantiles hoy día. Porque de esta manera podemos conseguir esa finalidad de la forma más económica posible. Es verdad que eso obliga a una reforma estructural del sistema de los registros. Reforma estructural que Javier examina con detalle en el último capítulo del libro. Reforma estructural que tarde o temprano llegará y que probablemente si llega tarde en vez de pronto será peor para el servicio público y peor para los registradores. Pero yo estoy convencido y me gustaría equivocarme de que llegará. Si esto es así, la encomienda de la llevanza del registro civil a los registradores tiene ventajas para todo el mundo. Tiene ventajas para el Estado y para las comunidades autónomas en cuanto que no se obligan a hacer un desarrollo informático, un desarrollo en infraestructuras, dotar personal para montar desde cero un registro civil, con los inconvenientes que señalaba Javier, que esto no es como muchas veces los políticos entienden, de que para que algo funcione hay que hacer una ley. Tenemos un problema de violencia doméstica, hacemos una ley. No, la ley no arregla el problema de violencia doméstica. Por tanto, es una ventaja para el Estado en cuanto que no tiene que hacer esos desarrollos que son costosos y probablemente que lleven mucho tiempo. También es una ventaja para el Estado porque puede destinar los funcionarios y el personal que estaba en el registro civil, lo puede destinar a labores en la Administración de Justicia donde son necesarios. Por tanto, no sobra nadie. Todos tienen trabajo y un trabajo necesario en otro servicio público esencial, como es el de la Administración de Justicia. Es una ventaja tener un registro realmente interoperable en cuanto que implica un ahorro tremendo de costes y multiplica la eficiencia de la Administración. Es un ahorro y es una ventaja para los ciudadanos, porque van a tener por fin un registro civil de calidad. Y en mi opinión es una ventaja para los registradores porque asumen una función importante a un coste soportable. Por tanto, todos son ventajas. No veo ningún inconveniente para que no se asigne el registro civil a los registradores. Entendido. Muchas gracias. Javier, pasamos un poco al plano tecnológico. Antes hemos dicho que las TIC bien aplicadas y como palanca transformadora pues pueden aportar grandes beneficios. Me gustaría preguntarte algún caso concreto en el que veas cómo la aplicación de las nuevas tecnologías puede realmente aportar beneficios al sistema de los registros. Tú hablas mucho de temas de reutilización de los datos, del Big Data y de la seguridad que hace falta para que esa reutilización de los datos realmente tenga lugar y sea practicable. ¿Nos puedes comentar cuál es tu visión a ese respecto, por favor? Yo creo que este es un tema en el que el libro, desarrolla un montón de cuestiones, planteando las interrogantes también que estas cuestiones llevan consigo. Por debajo de todo eso, quizá como cimientos de todo eso que es posible, lo primero que hay que pensar es que hoy día son posibles, en términos de coste, cuestiones que antes no eran posibles.
la virtualización, la computación en la nube, la virtualización de aplicaciones, no solo de maquinaria, permite pues, implantaciones muy rápidas. Trato en el libro de cómo es posible hoy día hacer proyectos mucho más eficientes en una aplicación en Big Bang en vez de en una aplicación paulatina que produce un montón de inconsistencias y incrementa muchísimo la resistencia. De todas esas cosas más de nivel muy técnico se tratan porque son interesantes, porque el deshacedor siempre se apalanca en ese tipo de cuestiones para hacer su trabajo. Y por tanto es conveniente difundir un poquito de claridad sobre todas estas cosas, porque si no nos encontramos con un trabajo que es el doble de complejo. Partiendo de todo eso y con esas nuevas herramientas costo eficientes hoy, es posible que los registros den un salto en la dimensión del servicio público que prestan pues de una forma impresionante. Es decir, pensar que el modelo de datos registral pueda expandirse a través de la Administración, por ejemplo, como vía de identificación de las personas, físicas o jurídicas, sustituyendo incluso el papel de un documento nacional de identidad que tiene todos los problemas de su herencia histórica que algunos conocemos. Llegar a un entorno en el que, tecleando en cualquier lugar de la Administración, el DNI, por ejemplo, o el ID de identificación de un ciudadano, se puedan volcar en ese sistema a través de tablas maestras compartidas todos los datos de identificación que sean pertinentes, no excesivos y que hagan al caso, pues sería un entorno en el que la Administración produciría un ahorro muy considerable en sus procesos y sobre todo brindaría al ciudadano un servicio de mayor calidad debido a la mayor consistencia de los datos y al menor número de equivocaciones que se producirían. Yendo más allá de esa reutilización dentro del sector propiamente de la Administración y avanzando un paso más allá, podríamos ir a una reutilización de estos datos del sistema registral por los ciudadanos y por las empresas. Pensar en que llegáramos a una zapatería o a comprar una bombona de butano y diéramos ese mismo dato, nuestro ID de ciudadano o nuestro DNI, y esta empresa pudiera conectarse con el registro civil para extraer todos los datos de identificación sin tener que demandarlos del ciudadano y sobre todo sin tener que teclearlos y someterlos al régimen de errores al que todos estamos acostumbrados. Todo esto también causa, como decía al principio, nuevos riesgos. Riesgos en materia de privacidad, de intimidad y riesgos en materia de ciberseguridad. No son riesgos, digamos, que puestos en una balanza sean muy distintos de los que hoy día sufrimos y a los que algunas de las cosas que se han dicho hacían referencia. Son riesgos diferentes, no de mayor peso, pero sí distintos. Entonces, como son riesgos diferentes, requieren de medidas preventivas de naturaleza diferente a las que estamos acostumbrados a tomar. Esto pues requiere también mucha formación, mucha comunicación, mucha gestión de ese cambio interna y externamente. Pero creo que la aplicación de todo ello nos sitúa en un entorno de una modernidad muy superior y con la capacidad no solo de prestar los mismos servicios de una manera mucho más eficiente, menos costosa y más rápida, sino incluso de llegar más allá a prestar nuevos servicios que hoy día no son posibles en un entorno de manejo del papel de celulosa o papel electrónico al que se refería Joaquín. Es decir, con documentos simplemente digitalizados, que es lo que la Administración actualmente entiende en su mayor parte como modernización, no es posible avanzar mucho más. En un entorno de absoluta informatización, de manejo de datos compartidos, de modelos de datos en los que utilicemos en todos los organismos de la Administración una misma semántica, unos mismos formatos, unas mismas fuentes de información que sean absolutamente rigurosas, podemos llegar a hacer cosas bastante más complejas de las que hoy es posible que la Administración haga. Y hablo, por ejemplo, de la toma de decisiones basadas en la información. No en los sistemas actuales, la toma de decisiones se basa pues, en especulaciones, en estimaciones, en asesoramiento de gurús, en consultoría, cuando hoy día, con un régimen de datos interoperados, es posible el recuento exacto del número de operaciones, saber cuántos alemanes entre 35 y 40 años han constituido sociedades en un determinado municipio. Y eso puede permitir tomar una decisión informada a un organismo público que necesite ese dato o cualquier otro dato que podamos imaginar. A partir de ahí surgen sinergias con casi cualquier cosa de las que en Telefónica estáis acostumbrados a trabajar y pensar en ciudades inteligentes. ¿Qué cantidad de cosas no se podrían hacer sabiendo cuánta gente nace, cuánta gente se divorcia, cuánta gente se emancipa, cuánta gente compra, vende, hipoteca, es embargada, paga a tiempo, paga antes o paga después? Hay, como digo, un mundo entero por
por descubrir, con todas sus ventajas y con todos sus inconvenientes. Uno de los inconvenientes que yo creo que es muy necesario que se trate, y en este punto me paso de la tecnología a lo jurídico, y sobre todo a la filosofía y a la política, más que a lo propiamente jurídico, es hasta dónde queremos llegar en materia de privacidad. La reutilización de datos del sector público y la reutilización de datos en especial del sector registral y el análisis Big Data de temas registrales, de datos registrales, abre un horizonte a la privacidad bastante diferente a los que conocemos. Pensar, por ejemplo, en un análisis Big Data de operaciones crediticias nos sitúa ante la posibilidad de saber si una persona, en el momento mismo en que solicita un crédito, consideramos que va a pagar o que no va a pagar. Y como consecuencia nos sitúa ante el dilema moral de dar o no dar crédito. Son cuestiones bastante sensibles desde un punto de vista político e intelectual. Más allá nos encontramos con otras posibilidades, por no hablar solo de lo negativo, también podemos hablar de lo positivo. Todos estamos acostumbrados a sufrir a las agencias de rating a nivel internacional, que por ejemplo nos dicen si Telefónica tiene más o menos posibilidades de pagar su deuda y son calificados AA+, doble plus, si hace falta. Pero pensemos, por ejemplo, en una entidad financiera que, teniendo inscritos todas sus operaciones de garantías colaterales inmobiliarias o mobiliarias, todos los datos inscritos en el registro mercantil acerca de su sinfín de operaciones, nos permite realizar aproximaciones analíticas Big Data que nos pueden llevar a términos de análisis muchísimo más consistentes que los que actualmente se realizan por esas agencias. Y eso incluso se puede realizar desde el sector público, lo cual abriría otro debate intelectual muy interesante sobre la necesidad de avanzar en el análisis Big Data desde el sector público, impidiendo que el sector privado coarte o mediatice o segue esos análisis Big Data en función de sus propios intereses. Yo creo que son temas para el debate, temas para la reflexión y temas que merecen que mentes con ideas abiertas escriban, dialoguen y lleven a la sociedad actual a una disposición moral susceptible de interiorizar todo esto en el futuro. Muchas gracias, Javier. La verdad es que da gusto escucharte porque ilustras muy bien con casos muy concretos cuáles son las verdaderas necesidades, barreras y oportunidades que existen en relación de la aplicación de la tecnología a estos temas. Y la verdad es que a mí me encanta escucharte porque ilustras realmente casos que nosotros queremos aplicar en la administración. Una última pregunta, Rubén, para ti, porque nos estamos quedando sin tiempo y me gustaría dejar preguntas para la audiencia, ¿no? Un caso concreto que tú conoces muy bien, porque lo diseñaste y lo incubaste tú, nació en tu cabeza, fue el tema de la gestión de expedientes de nacionalidad, ¿no? Que es un proyecto que tú tuviste la responsabilidad de implantar durante cierto tiempo. Me gustaría que nos comentaras, pues, qué consiste, cuál es la situación en la que está y cuál es su posible evolución. Bueno, pues en relación con los expedientes de nacionalidad por residencia, la situación era que en el año 2012 el sótano de la Dirección General estaba totalmente abarrotado de expedientes, de solicitudes que aglutinaban en torno a 425.000, que estaban todas paradas y a la espera de ser tramitadas. Esto es un ejemplo de cómo el uso de las nuevas tecnologías puede ayudar y mucho en la propia gestión y en el funcionamiento de la administración. Pues bueno, en ese momento se tomó una decisión, lógicamente, a la falta de los medios humanos y materiales de la propia Dirección General, cómo fue llevar a cabo una encomienda al Colegio de Registradores para que pudieran llevar a cabo la tramitación de todos estos expedientes. ¿Por qué había esa cifra tan alta? Pues básicamente porque, y solamente voy a dar un par de datos, en el año 2006 se presentaron 80.000 solicitudes y en 2009 154.000. En solamente 3 años crecieron las solicitudes prácticamente un 80%, pero los recursos humanos y materiales de la Dirección General permanecían intactos. Era una imposibilidad, por lo tanto, física. La encomienda con los registradores se llevó a cabo a través del traslado, primero de los expedientes a la sede del Colegio de Registradores de la calle Alcalá y posteriormente con la digitalización de todos y cada uno de estos expedientes.
Y es aquí donde ya surge una parte autónoma de este plan intensivo, que es lo que se denominó Proyecto GEN, la gestión de expedientes de nacionalidad, porque supuso la introducción de los medios electrónicos dentro de este proceso. Medios electrónicos que suponían pues, la tramitación electrónica con una trazabilidad, un seguimiento preciso de todas y cada una de las operaciones, con la digitalización de 30 millones de páginas, con la emisión de certificados de firma electrónica, la virtualización de casi 4.000 escritorios virtuales, con la constitución incluso de grupos de trabajo para resolución de consultas, a la que igual por aquí hay algún representante. Y además todo esto también puso de manifiesto cómo la propia administración, trabajando conjuntamente, aunando sinergias, se consiguen resultados realmente impresionantes. Pudimos contar con la colaboración de organismos públicos, privados, y en ese sentido lo que se ha conseguido básicamente ha sido la tramitación de prácticamente 600.000 expedientes en cuestión de 2 años y medio. Por lo tanto, es un ejemplo, yo creo que es patente, ha puesto de manifiesto, primero, que los medios electrónicos ayudan y mucho, y segundo, la gran capacidad y valía de los registradores para trabajar por y para la administración. Todo completamente de manera gratuita. Y todo hay que decirlo con una profesionalidad y entrega, de verdad, encomiable y digno de poner de aquí en valor y de manifiesto. A mí me gustaría destacar un aspecto que Rubén ha citado, pero que, en mi opinión, debe ponerse, como dicen ahora, de una manera cursi, en valor. Y es el Plan Intensivo de Nacionalidad demostró que hay otra forma de interoperar entre las administraciones. Ese para mí fue el gran salto que se dio, de recibir documentos en papel a recibir documentos electrónicos ya tratados, a incorporar a dependencias y organismos de la Administración que parecía imposible que se incorporaran, como era la Dirección General de la Policía, otros organismos de seguridad, la Agencia Tributaria, los registros civiles. En todos estos casos empezamos a aplicar lo que hemos dicho que se puede hacer en la relación de los registros con el resto de las administraciones públicas, interoperando realmente, de forma que al final el registro civil recibía el certificado de concesión de nacionalidad y por tanto tenía ya los datos, no un PDF para poder practicar las inscripciones, y del registro civil se comunicaba a la Dirección General de la Policía a efectos de la concesión de un DNI de datos para que la policía, porque es que se estaban falsificando las certificaciones en papel. Por lo tanto, todo el proceso lo que implicaba era un cambio en la forma de funcionamiento y aplicar realmente como un entorno virtualizado e interoperable hacía posible una nueva forma de trabajar en la Administración. Fantástico, muy bien explicado, muchas gracias. Oye, si os parece, vamos a dar paso a las preguntas de la audiencia, por favor. Si tenéis preguntas, pues este es el momento. Lo que sí que os pido es que las tratéis de hacer sintéticas y sencillas y claras para que dé tiempo a responder al mayor número de ellas sin irnos mucho de agenda, por favor. Así que adelante. No tengo yo muchas preparadas, ¿eh? Ahí hay una. A mí sí me gustaría por lo menos comentar o preguntarte algo que quizá a lo mejor algunos términos se confunden, ¿no? Se habla un poco como el sumum de la modernización de la informatización de algo, ¿no? De una informatización de un registro, ¿no? Pero creo que hay una diferencia que creo que también hay que poner de manifiesto entre lo que es la simple informatización de un registro, por ejemplo, de lo que estamos aquí hablando, de lo que es el paso siguiente, que es el registro electrónico, que quizás es un matiz importante que a lo mejor merecía la pena comentar. Totalmente de acuerdo, José María. Y además aprovecho para decir que José María, Juan, Ignacio, el otro Juan que anda no sé por dónde, por supuesto Joaquín, Javier Vallejo que no está aquí, son autores de este libro tanto como yo. Yo he puesto el nombre. He echado una hora redactando lo que ellos han pensado conmigo, pero los autores materiales de lo que aquí se reflexiona
no soy yo, es un equipo de trabajo muy unido, que ha trabajado mucho juntos, que ha creado una psicología colectiva que hacía, curiosamente, que se nos ocurrieran las mismas ideas por separado el mismo día. Bien, ese tipo de cosas que pasan cuando se trabaja estrechamente y que son de las mayores satisfacciones que uno se lleva a lo largo de cualquier episodio de estos largos, de un proyecto denso. Pero en fin, lo que plantea José María evidentemente es una cuestión que nos hemos saltado y que tiene enorme importancia. Un registro electrónico es algo completamente diferente de un registro informatizado. Un registro electrónico es una institución en la que el derecho que el registro jurídico electrónico asigna consta en datos informáticos, no consta en un folio de papel, no consta en un PDF firmado, consta como dato electrónico firmado electrónicamente. Un registro electrónico es un intangible, es algo virtual, es algo absolutamente informático. No se trata de informatizar en el sentido de ofimático, informatizar un registro. No se trata de hacer más fácil la vida del operario, del funcionario o del registrador. Se trata de que el registro es electrónico, como la cuenta de nuestro banco. La cuenta de nuestro banco hace mucho tiempo que ya no está en una libreta, en la cartilla. Ahora es un apunte informático. Los presupuestos generales del Estado también son apuntes informáticos. Entonces, pensar que el registro electrónico es algo demasiado avanzado, es algo inseguro, es algo de ciencia ficción, es absurdo. Tan absurdo como pensar que está inseguro nuestro dinero en la banca electrónica. Hace ya mucho tiempo que los registros debieron ser electrónicos en España. Lo que ocurre es que las resistencias son potentes, los deshacedores no paran en su trabajo diario y, por otra parte, los incentivos perversos para los operadores del sistema hacen que las resistencias sean brutales. Se han manifestado estas resistencias con ocasión del tiempo en que hemos intentado modernizar no solo el sistema de nacionalidad dentro de la Dirección General, sino el resto de sistemas. El registro electrónico lo que permite es todo esto de lo que hablamos. Sin registro electrónico no es posible la interoperabilidad, no es posible el análisis Big Data, no es posible el recuento, no es posible la creación de estándares de ciberseguridad como los que un país como España merece. Todo eso en un registro informatizado carece de sentido. Desde muchos ámbitos se entiende que el registro español está suficientemente modernizado porque está informatizado, porque los registradores utilizan ordenadores, como casi todo el mundo hoy día. Pero no hablamos de eso, de lo que hablamos es de otra cosa. Hablamos del salto al mundo sin papel, al mundo absolutamente electrónico, en el que los derechos se representan por bits de datos firmados electrónicamente. Y eso es algo que está por suceder. Muchas gracias, Javier. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitarte, porque no siempre es sencillo poder hacer esto a la vez de trabajar en tus múltiples ocupaciones y dejar esto escrito para después, porque tarde o temprano yo creo que, como habéis dicho, esto se llevará a cabo. Habéis hablado de informatización, habéis hablado de cambio de procedimientos dentro del mismo entorno para poder llegar a un paso más allá. Y habéis hablado también de uno de los grandes problemas que habéis identificado, es la gobernanza, ¿no? Aunque sea un palabra que no existe en nuestro idioma, pero digamos que ese conjunto de instituciones y de formas de relacionarse que dificultan mucho el poder llegar a ese paso adicional, más allá de cambio del procedimiento, que es el cambio del modelo, ¿no?, de relación para poder llegar a ese registro electrónico o a esos registros en electrónico. Aunque sea darnos unas pistas y desvelarnos el secreto de la trama del libro, ¿podéis comentar algo de qué gobernanza o qué forma de relación deberíamos ir para lograr ese cambio de verdad en profundidad? Bueno, yo te diría que hay dos respuestas posibles a esa pregunta, Juan. Por delante también quiero decir que Juan es una de las personas que ha vivido todo esto también muy en directo y ha sufrido pues eso, el choque contra el muro de cemento que el deshacedor puso en nuestro camino. Yo creo que sigue ahí chocando y algún día lo derribará con la ayuda de los que haga falta. Y en el momento en que necesites la nuestra, la tienes de corazón. En el modelo de gobernanza, yo creo que las medidas CORA aciertan en el modelo de transparencia, aciertan en la creación de organismos TIC lo más horizontales o transversales posibles. Si fuera posible alejarlos de la dependencia ministerial sería aún más maravilloso. Si todo esto pudiera edificarse en una pirámide TIC,
con un liderazgo suficiente, con un impulso político claro y firme, y con incentivos, medios, infraestructuras y capacidad de externalización suficiente, yo creo que habríamos dado un salto gigantesco. En el libro yo no hablo mucho de eso porque creo que yo no soy quien para hablar de eso. Yo hablo de lo que conozco. Creo que puedo marcar tendencias generales y hablar de cosas que bueno, pues son sobre todo sentido común. Pero donde sí me meto muy a fondo en el modelo de gobernanza aplicado al sistema registral. Y ahí sí que se detallan en el libro muchos puntos de mejora. El sistema registral está tan anquilosado en su informatización en este camino frustrado hacia el registro electrónico, frustrado hasta el momento, como en materia organizativa. Hay muchos modelos en el derecho comparado, modelos de funcionalización, modelos de agencia, modelos de funcionarios profesionales, estos modelos mixtos como el que tenemos en España, notarios y registradores, que no son exactos los roles de notarios ni registradores, ni iguales los modelos en los que ambos nos movemos. En los notarios prima mucho más el carácter profesional, en los registradores prima mucho más el carácter funcionarial. Ese modelo de gobernanza yo creo que se basa en eso, en transparencia, en buen gobierno y en reglas que aplican disciplina cuando no hay ese buen gobierno. Yo creo que ahí es donde hay que avanzar. Los modelos actuales no han sido suficientes y lo han demostrado, tanto a nivel político como a nivel funcionarial, a nivel registral o incluso a nivel societario. Yo creo que el buen gobierno es de las pocas cosas que se ha movido suficientemente esta legislatura, quizá no como consecuencia tanto de una voluntad de impulsar ese área, como consecuencia de, creo yo, de la presión de la sociedad por hacer las cosas de otra manera, por exigir de todos los que manejan intereses ajenos que las cosas se manejen con honestidad. Y creo que también en el mundo registral esta es una enseñanza que hay que poner en práctica. Y además hay que hacerlo urgentemente porque es la base para todo lo demás. Mientras que no tengamos unas líneas de gobernanza claras y un régimen transparente en el que la administración honesta esté garantizada, es muy difícil caminar en cualquier dirección con claridad. Gracias, Javier. Por ahí, por favor. Hola, buenas tardes. Pues felicidades, Javier, por el libro. Y quería preguntaros que estando de acuerdo en que la administración debe ser electrónica y el registro pues necesariamente debe ser electrónico, si existe una opción entre hacerlo con un sistema de arquitectura web o en un entorno web o de escritorio, si esto es una opción real o necesariamente ha de elegirse una de ellas por ser mejor que la otra, y que para el caso de optarse por una arquitectura web de un modelo de este tipo, resiste perfectamente las exigencias de seguridad que son demandables a cualquier sistema de este tipo. Vamos a ver, Alfonso, esto requiere alguna explicación previa. Si de lo que hablamos es de un sistema de gestión registral, sea de registro de la propiedad, mercantil o registro civil, estamos hablando de algo que a lo mejor algunos de los presentes pues no conocen, y hay que reflexionar previamente sobre algunas de sus características que necesariamente han de ser tenidas en cuenta. Lo primero es que se trata de una aplicación rica. Rica en el sentido de compleja, de densa, de pesada. No es una cuestión fácil de manejar. No es como Google. En Google es una cosa minimalista donde te aparece una pantallita, teclea allí lo que sea y la cosa marcha. Una aplicación de registro es algo mucho más complejo, mucho más denso, mucho más pesado. Que la propia latencia de las redes hace que no sea fácil manejar en un entorno web. Porque el tiempo que la cosa tarda en que va y viene, pues lo hace complejo. Existen arquitecturas que son capaces de manejar una aplicación web rica, pero no son fáciles. Eso ha hecho que tradicionalmente este tipo de aplicaciones se manejen como aplicaciones locales. Hoy día, a través de uno de los paradigmas que es costo eficiente, a diferencia de tiempos pasados en que no lo era, que es la virtualización, podemos tener aplicaciones virtualizadas que son bastante más eficientes, desde mi punto de vista, creo, que las aplicaciones web, en el marco de aplicaciones ricas, y que permiten alcanzar estándares de seguridad con mayor facilidad y con menor coste. Por otra parte, también es importante tener en cuenta que la aplicación virtualizada hace posibles cosas que la aplicación web no llega a facilitar. Y todo eso, desde cualquier punto de vista de análisis experto, y no te hablo del mío,
aunque yo coincida también en ello, sino de todos los análisis que hemos recabado, de todos los expertos que nos han asesorado, hace que sea recomendable una aplicación virtualizada en cualquiera de estos entornos de registro civil, registro de la propiedad o registro mercantil. Yo te diría que incluso más allá de eso, creo que es más importante tener en cuenta otra cosa en relación con una aplicación de gestión registral, y es la necesidad de que la aplicación de gestión registral tenga una parte transversal, horizontal, una parte común para todos los diferentes tipos de registros, con verticales especializados en cada una de las distintas tipologías registrales. Pero hay conceptos comunes a todos los tipos de registros que hacen que existan economías de escala si se manejan unificadamente para todos los tipos de registros. Para cualquier registro, una sentencia es una sentencia, un plazo es un plazo, un recurso es un recurso, una calificación negativa es una calificación negativa. Pueden manejar dentro de cada tipo de registro especialidades concretas porque las legislaciones aplicables a cada tipo de registro así lo exigen. Pero la parte común, cualquier lógica analítica que busque la eficiencia aconsejará que sea común. Y yo creo que ese es un dato importante que los registradores siempre deberían de tener en cuenta. E igual que los registradores, cualesquiera otras personas que se dediquen a temas parecidos y que tengan problemáticas similares. Yo solo añadiría que en esta materia, como en casi todo, no hay que ser talibán y, por tanto, las soluciones son temporales. Durante un tiempo, la tecnología ha permitido unas cosas, hoy permite otras. Probablemente dentro de 3, 4, 5 años tengamos otras distintas, pero al día de hoy, desde un punto de vista tanto de seguridad como de eficacia, como de coste, una solución de virtualización es más barata que una solución de aplicación local, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Una más por ahí? Oye, pues vamos fenomenal de tiempo. Casi terminamos en hora. Pues oye, reconocer que a mí me da gusto escucharos, porque lo cierto es que transmitís una sensación de conocimiento y también de ilustrarnos a nosotros que yo no soy ningún experto en la materia, y aún así yo creo que he sido capaces de seguiros pues al 95% de vuestras explicaciones. Pues transmitís ese nivel de aplicabilidad, de concreción en base a ese conocimiento de cómo realmente pues la tecnología puede ayudar, pero teniendo en cuenta el contexto en el que se mueve, las barreras, los modelos operativos, y lo cierto es que yo creo que es muy, muy enriquecedor. Así que, oye, pues muchísimas gracias, Javier, Joaquín y Rubén. Y por favor, un aplauso para ellos. Muchas gracias. Para el autor.